Amigos de su programa El Mundo de las Computadoras, soy Diógenes Amauris Martínez y esta es la sección Cápsulas de Programación. Bien, en el día de hoy vamos a ver algo que me han solicitado algunos participantes y es con relación al tooltip. Para los que no saben, un tooltip proporciona información extra cuando el usuario pasa el cursor sobre un elemento. Los tooltips son una estupenda manera de mostrar información detallada al usuario, es decir, al colocar el cursor sobre un texto o una imagen o ya sea un botón. Esto ayuda a mejorar la experiencia del usuario, ya sea en un sitio web o en una aplicación de escritorio. Entonces, por ejemplo, si queremos extrapolar esto a la realidad, pues simplemente aquí tenemos botones, pero esos botones tienen un nombre, o sea, me dicen un título, por ejemplo, nuevo, consultar, guardar, salir, pero yo quisiera, por ejemplo, que al yo pulsar el puntero del mouse sobre uno de esos botones me dé una ayuda. Por ejemplo, si yo ubico el puntero en guardar, que me diga guardar un nuevo registro, si le pongo a nuevo, crear un nuevo registro, o aquí en consultar buscar algo, o sea, una información adicional a lo que ya se muestra de manera fija. Entonces existen dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer mediante gráfica o lo podemos hacer también mediante código. ¿Qué ocurre? En versiones anteriores nosotros simplemente íbamos, por ejemplo, al botón nuevo y veníamos aquí a propiedades, y dentro de propiedades pues simplemente buscábamos una que se llamaba tooltips o una relacionada con el tema. Ya de la versión de Visual Studio 2017 en adelante esto cambió, y lo que se hace es que se asiste de un elemento que se llama tooltips. Repito, hay dos formas de hacerlo. Primero lo vamos a ver de la forma gráfica y luego la vamos a ver de la forma utilizando código. Entonces, si yo vengo aquí al cuadro de herramientas y busco la que se llama el objeto que se llama tooltip, noten que aquí en la parte inferior ya se ha colocado un nuevo objeto denominado tooltip 1, ¿verdad? Y ya si yo vengo a cualquiera de los botones, entonces en las propiedades yo puedo decir, por ejemplo, si yo vamos a ubicarla, fíjense que ya yo tengo disponible ahora una nueva propiedad que dice tooltips en tool. Esa propiedad, al menos que yo no active ese nuevo componente, no me aparece disponible. Entonces yo pudiera escribirle de manera manual algo ahí, o sea, relacionado a lo que yo quiero mostrar. Por ejemplo, al pulsar clic, vamos a ponerle una coma, creamos un nuevo registro, por decir algo, ¿verdad? Y de igual forma puedo ir ubicándome en los otros botones y simplemente ir a la opción que dice tooltips en tools y aquí escribir el mensaje. Le voy a poner aquí consultar registro o registros, por ejemplo. Entonces continúo, ejecuto mi aplicación para ver el resultado y simplemente lo que esto hace, fíjense que me va a poner una ayuda cuando yo ubico el puntero del mouse, o sea, no tengo que darle un clic, simplemente ubicar el puntero del mouse y ya él me va a mostrar lo que se llama el tooltips, que es precisamente esa cajita con ese texto adicional. Ahora, ¿qué ocurre? Que ahí lo estoy haciendo de manera gráfica, pero si yo quisiera que eso me funcione, por ejemplo, para una aplicación que me maneje, por ejemplo, múltiples idiomas, pues así estarían de manera fija y no es lo correcto. Entonces, lo inteligente sería que yo logre hacer eso mediante código y que posiblemente
al ser mediante código, yo simplemente le pase en su momento un campo que venga de una base de datos con el idioma que yo quiero mostrar eso en esa ayuda, en ese tooltips, y sería mucho más práctico. Entonces, para eso voy a eliminar ese objeto y ahora lo vamos a hacer mediante código. Si yo ejecuto nuevamente mi aplicación, por ejemplo, vamos a ejecutarla y ubico el puntero del mouse, fíjense que ahora ya no me sale nada. Y para comprobar, fíjense también que cuando yo voy aquí a las propiedades que estábamos mostrando ahorita del tooltips, tampoco está disponible. Ahora, eso yo lo puedo hacer mediante código. Y como dije ahorita, me resulta mucho más inteligente porque puedo en un futuro jugar con eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo puedo pulsar doble clic en el formulario y declarar un objeto del tipo tooltips. Por ejemplo, yo aquí puedo decirle tooltip y declarar el objeto como yo lo quiera llamar. Vamos a ponerle tt o sí, así mismo. Un ejemplo, bueno, vamos a hacerlo más legible. Vamos a ponerle tooltip. Tooltip, lo dejamos así. Entonces, ¿qué hacemos? Una instancia de ese mismo objeto, como si se tratase de una clase, pero en esto lo que estamos haciendo es utilizando, ¿verdad?, ese tipo de objeto, y creamos la instancia para crear un nuevo objeto del tipo tooltip. Ya lo tengo aquí. Entonces, ya a nivel de código, yo puedo decir que ese objeto que acabo de crear, que tiene todas las características del que nosotros colocamos ahorita de manera gráfica, pues ahora yo simplemente tengo que llamar el método setTooltip, abro paréntesis, le digo el objeto que yo quiero afectar, por ejemplo, btn nuevo, ¿verdad?, coma, y entre comillas yo le paso el mensaje. Por ejemplo, al pulsar clic en este botón, se crea un nuevo registro, por decirlo. Bien, una vez hecho esto, ya significa que ese botón está personalizado. Pero lo mismo puedo hacer con los otros. Es decir, ya con esa misma sentencia yo pudiera ponerle un mensaje a los demás botones. Por ejemplo, vamos simplemente a duplicar ese código y le vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, si aquí yo quiero a consultar, bueno, pues vamos a ponerle btn. Vamos a buscar aquí btn consultar, y aquí lo que yo le quiero decir, lo que yo quiero que muestre: consultar registros en existencia, por ejemplo. Ok, y puedo así seguir asignando a los demás botones. Por ejemplo, btn guardar. Entonces aquí, al pulsar clic en este botón, guardo los datos. Por ejemplo, guardo, o se guardan, para hacerlo más, se guardan los datos en la base de datos, o en la tabla vehículos, por así decirlo. Vamos a ponerle el acento como va. Bien, entonces, si yo ejecuto mi aplicación, fíjense que si me ubico aquí en nuevo, ahí está el mensaje. Si me ubico aquí en consultar, ahí está el mensaje. Y si me ubico en guardar,
pues ahí me muestra el mensaje. O sea, lo que he hecho es que a nivel de código he creado un nuevo objeto del tipo tooltip y simplemente he seteado, he fijado en base al nombre del objeto más el mensaje que yo quiero. Y como pueden ver, no tengo un componente asociado al formulario, sino que he creado el objeto en línea, o sea, mediante código. Ventaja de esto, como les dije al principio, que este mensaje en este momento lo estamos pasando como una constante, pero pudiera venir fácilmente del contenido de una tabla, dependiendo del contenido que tenga el campo de esa tabla, entonces yo irlo mostrando a nivel de código. Y esto va a hacer que mi código sea más dinámico y no estar atado 100% de un objeto conectado, por así decirlo, a mi formulario. Para ver estas cápsulas u otras más, puedes seguir mi canal Diógenes Amadouris.